monstruo no es otra cosa que una combinación de elementos de seres reales, aunque las posibilidades del arte combinatorio lindan con lo infinito. Jorge Luis Borges. Deconstrucción y reivindicación del mito, el basilisco. Por Munguía Benítez Arturo. El basilisco, más que un monstruo, un emblema, una metáfora, una impronta, es una leyenda. Anteriormente temido por viajeros y exploradores, ocupaba un lugar privilegiado en los bestiarios medievales, junto a otros animales maravillosos como el león, el grifo, el fénix, la ballena y el águila. Ahora su veneno ya no mata al contacto. Sigue siendo cautivador a la vista, pero ya no mata con ella. Y no solo las mangostas se han encargado de diezmar su población, sino que el análisis crítico y científico los ha extinguido casi por completo. Ya no hay basiliscos salvajes. Las cuevas, antaño siniestras y misteriosas, ya no guardan en sus entrañas al pequeño rey serpiente. En las zonas muertas, sin vegetación, donde no se escucha el canto de las aves ni el correr del agua, allí donde, a pesar de que guardemos completo silencio, solo oiremos el rítmico latir de nuestros corazones, sin alteraciones, pues ya no lo inunda el miedo de escuchar el silbido del basilisco. Nuestro corazón ya no se acelera como antes. El basilisco está extinto y nuestro corazón lo sabe. Ahora solo vive su recuerdo en los compendios de animales fantásticos, junto al grifo y al fénix, pues ya sabemos que tienen más en común de lo que alguna vez imaginamos. Pero, ¿acaso el basilisco nunca más podrá volver a la vida? ¿Será que merece quedar relegado a ser un simple recuerdo por el resto de la eternidad? O tal vez, solo tal vez, su mito pueda ser reivindicado y adaptado a la actualidad, devolviéndole así su silbido que hace helar la sangre y potenciando más que nunca su característico veneno. Esperemos que pueda volver a ser capaz de intoxicar con su sola presencia a todo un ejército de escépticos. De ser así, este proyecto habrá valido la desvelada. Deconstrucción. Es sabido que lo desconocido y la sensación de incertidumbre puede provocar terror o un gran malestar. Incluso para algunas personas, procesar situaciones indefinidas puede alimentar trastornos crónicos de ansiedad. El miedo a lo desconocido es la premisa en la que se basa la fobia a la oscuridad, pues no le tememos a la oscuridad como tal, sino a lo que puede ocultarse en ella. O incluso el representante máximo del terror a cualquier cosa que genere incertidumbre, la neofobia. Pero yo siempre he creído que nada nos produce más terror que lo que conocemos y sabemos el daño que nos puede causar. Conocer lo que una vez ignoramos produce pavor. Estar conscientes de la inmensidad del universo nos deja pensativos, más aún cuando caemos en cuenta de que todos esos peligros siempre están conviviendo con nosotros. Entonces, para lograr que el basilisco vuelva a ser material de pesadillas, nos resulta necesario descomponerlo en pedazos más pequeños, que puedan ser fácilmente analizados, dándole así un nuevo significado a su mito y cualidades, para que así encaje mucho mejor con el contexto actual. De este modo, actualizaremos cada uno de los conceptos relacionados con el basilisco, y al unirlos tendremos de vuelta al terrorífico rey de las serpientes, al más puro estilo Frankenstein. ¿Qué fue primero, el huevo de basilisco o la cocatriz? Comencemos desde el inicio. ¿Cómo nace un basilisco? ¿Era de un huevo de sapo incubado por un gallo? ¿Que no era así como nace la cocatriz? ¿Y qué rayos es una cocatriz? El basilisco ha tenido distintas interpretaciones según la cultura y a lo largo de toda la Edad Media. Incluso en la actualidad en Latinoamérica, cada pueblo y comunidad tiene su propia representación del basilisco. El origen del basilisco es griego, donde era representado como una pequeña serpiente, nacido de la sangre derramada de Medusa. Avanzaba erguida, no reptante, a diferencia de todas las demás serpientes, majestuosa, como solo un rey puede ser. Pero de pronto, en la Edad Media, algo ocurrió y comenzó a ser descrito como un ser más parecido a un gallo, con la cola de serpiente. Este nacía de un huevo de un sapo o serpiente, que era empollado por una gallina, lo cual era lo opuesto a la cocatriz. La cocatriz nace de un huevo de gallo o gallina incubado por un sapo. En algunos bestiarios dice que el basilisco puede nacer de un huevo puesto por un gallo, sea o no incubado por una serpiente. También podía salir de un huevo puesto por una gallina que comenzara a cantar como gallo, o incluso se narra que el primer y último huevo de las gallinas siempre contienen a un basilisco dentro. ¿O esa era la cocatriz? Existe una tremenda confusión entre el basilisco, la cocatriz y el cocodrilo. Justamente esta confusión se debe a su ciclo de vida. La cocatriz, desde sus primeras interpretaciones, era descrito como un gallo mitad dragón, idéntico al basilisco medieval, con una mirada venenosa. Esta confusión fue catalizada por Plinio el Viejo,
quien lo describe en su libro Historia Natural como un gemelo del basilisco. En los libros de The Witcher de Andrzej Sapkowski, tanto el basilisco como la cocatriz son tratados como criaturas de la misma especie, y por John Treviza, quien tradujo basilisco como cocatriz en el libro De Proprietatibus Rerum de Bartholomeus Anglicus. No encontré fuentes bibliográficas que respalden el argumento que daré a continuación, y aunque lo considero atrevido, pues no soy experto en el tema, considero acertado declarar que el basilisco que conocemos de toda la vida, mitad gallo, mitad serpiente, no es el basilisco real, sino una tramposa cocatriz, que sin duda alguna sirvió para darle ese estatus de pequeño rey que tiene hoy el basilisco. Tal vez si el basilisco no hubiera sido modificado, este no gozaría de la fama que ahora lo goza. Es un tanto gracioso pensar que el basilisco de Harry Potter, después de todo, sí representa mejor al basilisco original que muchos bestiarios de la época. Una vez aclarada la confusión, analizaremos el ciclo de vida del basilisco. ¿Por qué se les temía tanto a los huevos unas tontas aves de corral? No es que todos tengamos un poco de Alfred Hitchcock dentro, sino que es una mezcla entre el desagrado y lo desconocido. Pues para quedar asqueado basta con pensar, ¿qué tiene dentro el huevo que hoy voy a desayunar? ¿Tendrá solo una clara y la yema, que por sí sola para algunos resulta indigesta? ¿O qué tal si a romperlo sobre el sartén resulta que el huevo tiene sangre? ¿Y si sale güero? ¿O si contiene un pequeño feto de ave dentro? ¿O peor aún, y si contiene un basilisco? Cualquiera de estas incógnitas, cada una más desagradables que la anterior, son suficientes para provocar náuseas, incluso en estómagos fuertes. Si alguna vez te ha salido un huevo con sangre, debes saber lo que es guardar ayuno por el resto del día. Es por eso que un huevo nos puede resultar aterrador. El primer huevo que pone una gallina tiende a ser pequeño y contiene sangre dentro, y aunque puede ser consumido sin ningún riesgo, resulta asqueroso. En la Edad Media la gente se alimentaba de toda clase de manjares, como tartas con cuernos de res, lampreas e incluso se expulgaban y comían sus propios piojos. Naturalmente comían todo lo que estaba a su alcance, especialmente los pobres, pero no debían comer huevos con sangre. En la Biblia, Deuteronomio 12:23 dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es vida y no comerás la vida justamente con su carne. Y como siempre, resulta tentador culpar a la iglesia. Es lógico pensar que a la iglesia no le gustaba que sus siervos comieran alimentos bañados en sangre, pero ¿cómo prohibírselos? Es un simple huevo después de todo. La pregunta que en verdad debieron hacerse fue: ¿cómo hacer que le teman? Pues fácil, el primer huevo que pone una gallina siempre tiene dentro a un asqueroso reptil, un basilisco. Espero, querido escucha, que tengas bien presente esto en tu próximo desayuno. Las demás versiones que hablan sobre huevos de sapo, raro porque los sapos no ponen huevos amniotas como las aves o reptiles, se pueden explicar más fácil. En la Edad Media, el sapo tenía asociados caracteres demonológicos, que hasta la fecha se mantienen. Se le conocía como la gallina del diablo. Quizás esto también tuvo que ver con el cambio de apariencia y la confusión del pequeño rey serpiente con la cocatriz. Se le veía como un animal inmundo y la representación del demonio. Ya ni hablar de la bufoteína con efectos alucinógenos. Resulta normal que cualquier cosa que hiciera el pobre sapo fuera condenada, incluso poner huevos. Por último, aunque resulta insólita la idea de un gallo poniendo huevos, se ha habido casos documentados de gallos ponedores. Las comillas se deben a que no es un gallo como tal, sino un ginandromorfo bilateral, o sea que el ave es un gallo de un lado y una gallina del otro. No es lo mismo que los hermafroditas. Dichos gallos tienen testículos y ovarios, lo que les da la capacidad de poner pequeños huevos. Max Turlon Maclean escribió la historia de uno de estos ejemplares en la revista de Zoología Experimental en 1923. Esto, al ser un hecho extremadamente raro, suele generar desconcierto. No obtuve información de cómo es el huevo de los gallos o si es apto para el consumo, pero el sentido común dicta que no es buena idea alimentarse de él. Las gallinas que cantan como gallo no son tan comunes, pero existen. Suelen cantar debido a la ausencia de un gallo, para establecer jerarquía en la parvada o simplemente para imitar al gallo. Y desde siempre ha sido asociada a los malos presagios, como la muerte de alguna persona de la casa o un acontecimiento nefasto, por lo que se debía matar de inmediato. Ahora, si sus huevos contienen basiliscos, a estas alturas ya son el menor problema del granjero. El pequeño rey. Ya sabemos cómo puede surgir un basilisco, y le agarramos manía a cualquier huevo que veamos. Ahora, hay que preguntarnos, ¿qué es un basilisco y cómo lo identifico? El basilisco es descrito como una serpiente de no más de 12 dedos de largo, unos 20 centímetros más o menos, que avanza erguida e imponente, mostrando sobre su cabeza una preciosa diadema o corona, que despegada del suelo luce con orgullo. La mangosta es el único animal que le puede hacer frente, e incluso asesinarlo. Se alimenta de otras serpientes, pues por eso es el rey. Se le sitúa al norte de África,
siendo responsable de crear los grandes desiertos de la región, pues resulta un animal ponzoñoso y venenoso. Su sola presencia impide el despliegue de la vida, envenenando todo lo que ve, desde la tierra hasta las rocas, y la única forma en que un humano puede vencer a un basilisco es mirándolo antes de que él te vea a ti. ¿Acaso esto no te recuerda a cierta especie de serpiente? El basilisco es un mito, claro está, pero todo mito se basa en algo existente, y si le ponemos lo suficiente atención, lograremos desvelar de quién tomó la inspiración. Primero, resulta sumamente obvio que está inspirado en una serpiente, siendo rey de estas, y nacido de la sangre de Medusa. No nos queda duda alguna, es un ofidio. ¿Y a qué tipo de serpiente parece? Ninguna víbora se desplaza con la cabeza alzada, pues no lo necesitan, y mantener la cabeza arriba es un alto gasto energético. Pero hay algunas serpientes que al sentirse amenazadas se yerguen sobre sí, buscando intimidar al agresor. Las cobras se caracterizan por este comportamiento. Se dice que el basilisco lleva una diadema sobre su cabeza, la cual representa su corona de rey, la cual probablemente sea muy parecida a la marca que lleva a la cobra de anteojos sobre su capucha. La cobra de anteojos me parece la mejor opción. Seguramente esta cobra fue la inspiración para el mito del basilisco. Por si fuera poco, las comadrejas son los depredadores naturales de las cobras. Las cazan para alimentarse de ellas, ya que las comadrejas son inmunes al veneno de las cobras y de otros tipos de serpientes. En otros escritos se relata que los basiliscos tienen la capacidad de escupir veneno para derribar aves en pleno vuelo y devorarlas después. Ninguna serpiente caza aves disparándole su veneno, pero la cobra escupidora tiene la capacidad de escupir su veneno hasta 2 metros de distancia. Esto con el fin de cegar a su posible presa o depredador. Con un poco de imaginación, se podría creer que su forma de cazar era arrojando veneno sobre su presa, intoxicándola al contacto. Los bestiarios hablan sobre un pequeño rey que, para mostrar su dominio, devora incluso otras serpientes. Sin duda alguna, un tirano completo. ¿Pero qué serpiente sería capaz de devorar a sus congéneres? En este aspecto tenemos muchas opciones. Pero como estamos buscando cobras, podemos mencionar a la cobra real, la cual tiende a comer serpientes más pequeñas que ella. Otro ejemplo es la cobra del cabo. Esta última no solo come otras serpientes, tiende a practicar el canibalismo. Todo esto parece encajar. Las cobras parecen ser la inspiración del basilisco, pues estas viven en lugares que los europeos poco habían explorado, como lo puede ser África y Asia. Cabe aclarar que en Europa no había cobras, por lo que es probable que cuando una cobra se llegaba a colar en algún barco o cargamento de Asia o África que iba en dirección a Europa, al llegar a su destino sembrara el terror entre los pobladores del viejo mundo. Solo hay una cosa que no cuadra, y este es el tamaño. Las cobras suelen ser más grandes que un basilisco. La cobra de anteojos llega a medir hasta 2 metros de longitud, la real 5, la escupidora 1.5 y la naja 2.5 metros de longitud. Enormes comparadas con los 20 centímetros del pequeño rey. Pero, ¿y si solo medimos la parte que se yergue? Así es como anda el basilisco. La cobra real puede levantar hasta 3/4 partes de su cuerpo, algo así como 4 metros, lo que sigue siendo una cifra enorme. Por otro lado, la cobra de anteojos, cuando se siente amenazada, solo levanta su cabeza y su característica capucha que extiende para parecer más grande, adornada con una diadema. La parte del cuerpo que se levanta llega a alcanzar una altura de 15 a 20 centímetros, el tamaño justo que estábamos buscando. Para cerrar este tema, me parece un precioso detalle el hecho de que la única forma en la que un humano puede vencer a un basilisco es verlo antes de que el basilisco lo vea a él. Esto es una preciosa enseñanza tanto para chicos y grandes que debemos y es posible conservar y aplicar hasta nuestros días. Siempre que vayamos por un terreno pedregoso con madrigueras, arbustos y demás lugares donde se puedan esconder los basiliscos o alguna otra serpiente venenosa, es obligatorio buscarlos en todo momento, mantenernos alerta y poner atención a algún siseo o silbido que se escuche, pues si la serpiente te ve primero, es muy posible que te inyecte su veneno, y la suerte no te alcanzará para contarle a alguien que te encontraste de frente a un basilisco. En cambio, si logras ver al basilisco antes de que él te vea, probablemente no muera, pero lo habrás vencido y humillado, escapando de su terrible veneno que mata todo lo que mira. Sin duda, es un detalle para la posteridad. Gota a gota, su veneno se agota. Los basiliscos son criaturas altamente venenosas, matan con la mirada o con su presencia. Allá por donde pasa, esterilizan la tierra. Su veneno es capaz de corroer y romper las rocas. Envenena los ríos. Nada crece cerca de su morada, nada vive y nada respira. El aire se siente pesado, caliente, ácido. Y si te atreves a entrar a la cueva donde yace el orgulloso rey, morirás antes de encontrarlo. El panorama que pintan resulta apabullante. Pero, ¿cómo es que un basilisco podría matar todo a su alrededor? Primero, el silbido. El tan característico siseo del basilisco le sirve para marcar su territorio, así como ruge un tigre o un león. El temible silbido logra asustar a otras serpientes e incluso presas y depredadores, pues todo animal reconoce el siseo frío y sin alma que canta el pequeño rey.
Los excrementos. Ricos en fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y ácido úrico, como el de las gallinas y víboras, en altas cantidades comenzarán a quemar la tierra, volviéndola infértil y eliminando todo posible crecimiento de plantas. Alimentación. Si volvemos a la forma basilisco, mitad gallo, mitad serpiente, resulta más fácil que llegue a crear desiertos. Si alguna vez han tenido gallinas en un corral, sabrán que en un tiempo relativamente corto logran acabar con toda flora del hogar. Y no conformes con ello, se la pasan picoteando el suelo todo el día en busca de semillas, hasta que dejan el suelo sin una sola alma capaz de germinar. Claro que es mucho más probable que los desiertos siempre estuvieran allí, y las cobras y basiliscos solo sean habitantes de la región. Pero a alguien se le debían atribuir tales zonas, muertas y peligrosas. Y qué mejor opción que los basiliscos que deambulaban libremente. Ya se sabe que son venenosos, pero ¿por qué no darles más poder? A ellos también se les atribuyó la toxicidad de las cuevas, pero ahora podemos inferir que el veneno que emanaban las cuevas pudo ser solo gas natural, el cual no huele, pero sí mata. O también pudo haber sido CO2 o fósforo. Estos gases sí causan irritación y respirarlos en altas cantidades resulta mortal. El basilisco, con su veneno, representa un riesgo natural. Más allá de intoxicarte con su mirada, es una metáfora del calor abrasador que te encontrarás en el desierto, de la falta de agua, que se ha secado por tal descomunal veneno, de las inclemencias del tiempo y el aire irrespirable, lleno de arena, que te hará moquear y arder tus ojos. La mirada del basilisco no viene desde el piso, él te mira desde arriba, en una posición privilegiada, está en primera fila, esperando el desfallecer del mercader o del aventurero. El basilisco es el sol, el que erosiona el suelo y la roca, el que evapora el agua, el que en vida consume al caminante y una vez desfallecido sobre la arena, se dará un festín con él, pues nada ni nadie logra escapar de su mirada, de su presencia, de su veneno. Reivindicación. Resulta sencillo atribuirle la actualización del mito al lagarto de la familia Corytophannidae, que lleva el nombre de basilisco, aunque a decir verdad este iguánido, además de su cresta como corona, no tiene mucho parecido con el basilisco griego o medieval. El nombre de basilisco, como ya había dicho antes, le calza mejor a una cobra. Quienes sí se han encargado de mantener la leyenda del basilisco en auge y con cierto grado de fama son los pueblos latinoamericanos. En Argentina aún se habla de una criatura con cabeza de gallo y cuerpo de serpiente que se alimenta de la saliva de quienes duermen, causándoles la pérdida del apetito y matándolos de hambre. En Chile se narra una serpiente con un solo ojo, altamente venenosa y que nace de los huevos de las gallinas que cantaron como gallo. Aquí en México, a pesar de que no tenemos un basilisco como tal, tenemos historias de sencuates que le roban la leche a las mujeres que están en lactancia y también emiten un siseo característico que llama a las mujeres. Podemos concluir en que el terror que nos generan las serpientes se puede manifestar de muchas formas y siempre está justificado. Si de algo sirvió este proyecto, es para ver la leyenda del basilisco desde una perspectiva diferente, tomando la información de los bestiarios medievales y estirándola hasta donde pudimos. Y a mi parecer, le sacamos mucho jugo a sus principales cualidades, su ciclo de vida, su morfología y su veneno. La verdad, al inicio no tenía ni idea de lo que iba a encontrar analizando esta criatura, pero resultó que todo se complementaba. No solo era un animal venenoso al que todos temen, o el villano de turno a vencer. El basilisco es mucho más que eso, representa el pecado, lo prohibido, e incluso el morbo de querer saber qué hay dentro del huevo. En ese momento, nos pudo haber parecido una criatura indigesta, hasta que admiramos su belleza, esa preciosa diadema que luce con orgullo y simboliza la atención y respeto que merece. Al ser un rey, es natural querer mirarlo. Y debemos hacerlo, con precaución, ver cómo levanta su cabeza, y a pesar de ser pequeño, él está más cerca del cielo que de la tierra, en una posición superior, desde donde envenena todo lo que gobierna. Romper un huevo para el desayuno tal vez no volverá a ser lo mismo. Nunca sabré si algún día me saldrá un basilisco, y he estado más alerta, observando todo para no estar desprevenido. Tal vez si soy lo suficientemente avispado, logré ver la belleza antes de que ésta se oculte a mi lado. He estado observando a quienes me rodean. Los estudio y analizo con cuidado, esperando que no se sientan cansados o que piensen que los estoy marchitando, secando, o que se sientan atrapados en mi desierto, pues aunque en mí nada florece, me niego a creer que he revivido el mito, y me niego a creer que hay personas tan tóxicas como un basilisco.